saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde nuestra sección de Domingo por Medio, no es bíblico. Y este no es bíblico, es solo más que nada como un antecedente, porque ya tengo muy claro que es una tradición arraigada y fuertemente arraigada en la iglesia, y es respecto a María Magdalena. No es bíblico que María Magdalena lloraba a los pies de Jesús. No es bíblico que María Magdalena lloraba a los pies de Jesús. ¿Sabe usted que aunque la Biblia nombra en varios pasajes a la Magdalena, en ninguno se nos muestra como aquella mujer pecadora, prostituta, adúltera, ramera o como queramos llamarle, llorando a los pies de Cristo? Obviamente, sí, en lo que fue el evento de la crucifixión, el dolor en el grupo de las mujeres que servían a Cristo el Señor, incluyendo el dolor lacerante como una espada que traspasaba el corazón de su propia madre, fue algo notorio, real y evidente. Pero muchas veces se asocia a la Magdalena con la imagen y la figura de esa mujer pecadora, de esa mujer de mala reputación, llorando a los pies de Cristo. Se canta a Magdalena a los pies de Cristo llorando. Pero veamos algunos pasajes de la Escritura, y sabe que es llamativo que lo que nos arroja el antecedente de la Biblia frente a varios pasajes donde se nombra, pero lo directo de ella, que nos podría dar grandes pistas, la Biblia no dice mucho. Para lo cual vamos a Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 1 al 3, donde Lucas nos presenta un breve registro de algunas de las mujeres que servían a Cristo y le apoyaban en su ministerio. Vamos entonces a la lectura de San Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3, y leo en el nombre del Señor Jesucristo, y la palabra de nuestro Dios dice así: mujeres que sirven a Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Amén. Fíjese el listado de mujeres, por favor. A la que nombra en primer lugar María Magdalena. Y el gran antecedente que nos dice que había sido liberada de espíritus inmundos de parte de nuestro Señor. Y dice en antecedente Lucas que de ella habían salido 7 demonios. Y es aquí donde comienza la contradicción, porque si la Magdalena hubiese sido genuinamente una mujer de muy mala reputación, jamás habría tenido siquiera una cercanía a Juana, mujer de Chuza, porque esta Juana era una mujer eminente, dado que era la esposa de este intendente de Herodes llamado Chuza.
Se nos nombra a la Magdalena, a Juana y a Susana. Y después se habla de otras muchas que le servían, de sus bienes. Nota el punto clave. Ya habría una contradicción, dado el sistema y el ambiente cultural de ese pueblo en específico y de esa situación en particular, ya no estaría calzando con lo que algunos especulan. Acá en San Mateo capítulo 27, versículos 55 al 56, es el evento de la crucifixión y muerte del Maestro. Y dicen los versículos: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Lo que sí es bíblico es que el mismo Señor Jesucristo honra a la mujer y le determina ministerios de servicio, ¿o no? Es bueno que quienes tienen una idea machista del Evangelio le den una segunda vuelta a la Biblia, por favor. Y dice, muchas mujeres, es decir, este listado breve de Lucas da la impresión que aparte de la madre del Maestro son las mujeres de mayor eminencia. Y para ese estatus no podría haber sido una mujer de esa dudosa reputación. Y nombra algunas acá, al versículo 56, ahora estamos en San Mateo 27, 56, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Lo que pasa es que, aparte de la madre de dos de los discípulos del Maestro, que también se llamaba María, habían tres Marías que más nombra la Biblia. La primera obviamente es la madre del Maestro, la segunda es la Magdalena, que por favor jamás creamos a las aberraciones de herejías, donde también dicen que Magdalena en secreto fue amante del Señor Jesucristo. Eso es una aberración, una abominación, una directa herejía. Y especulan que de ahí viene una línea sanguínea de Jesús con los descendientes de hijos que tuvo con la Magdalena. Eso es mera especulación, eso es historias tergiversadas para manchar la impecabilidad de Cristo y así desvirtuar su obra salvífica. Que el mundo lo cree es un tema propio de ellos, pero que a veces surjan hasta debates respecto a estos puntos en los círculos cristianos ya es algo que raya en la locura. El tema es que estaba la María, madre del Maestro, María la Magdalena, y María de Betania, hermana de Lázaro, hermana de Marta. Pero ya vemos que son dos mujeres diferentes: María Magdalena, María de Betania, María de Magdala. Magdala y Betania eran dos comunidades diferentes. Los apellidos surgen desde la localidad en la cual aparece el hombre o la mujer eminente. Jesús de Nazaret, María de Magdala, María de Betania, Simón de Cirene. ¿Se va entendiendo? Bien. Ya tenemos algunos registros aquí bien importantes. Bien importantes. En San Marcos, capítulo 15, versículos 40 y 41, se nos habla también de la crucifixión del Maestro. Y es muy similar a lo que va planteando Mateo y Lucas. San Marcos 15, 40 y 41, dice así: también había algunas mujeres mirando de lejos. Mateo dijo muchas, acá Marcos dice algunas, entre las cuales estaban María Magdalena, María de la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé.
quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Se van nombrando a las mujeres de mayor importancia. Ahora veamos esta misma situación que plantea Lucas respecto a la crucifixión y todo lo que conllevó, pero en el capítulo 23, versículo 49. Lucas 23, versículo 49. Dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Y estas mujeres a las que se refiere Lucas son a las mismas que aquí en el capítulo 8 habla y dice que le sirven a Jesús. Ahora, veamos de dónde puede surgir esta confusión a partir de los nombres de María. En este capítulo 8, usted lee versículos más atrás en Reina Valera 1960 y desde el capítulo 7, versículo 36, hasta el versículo 50, se produce un hecho no menor. Jesús está en el hogar de Simón el fariseo. Y voy a leer para que note, por favor, por aquí comienza la confusión. Se asocia a esta mujer que aparece en el capítulo 7 y se dice, entonces esta mujer que estuvo llorando a los pies de Cristo es la Magdalena del capítulo 8. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, Ahora la pregunta que yo hago, ¿es la ciudad de Magdala? Por supuesto que no. Cristo el Señor no estaba en la ciudad de Magdala. No estaba ahí. No es la Magdalena. Entonces una mujer de la ciudad que estaba, una mujer de la ciudad que era pecadora, ahí sí, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Bien, aquí sí que hay una mujer que lloró a los pies de Cristo, que regó con lágrimas sus pies, que secaba sus pies con sus propios cabellos, los besaba y los ungía con perfume, un frasco de alabastro. Ahora, obviamente ese frasco de alabastro era de buen precio. Dando a entender que igual esta mujer, dado que era pecadora, aquí sí se puede hacer una referencia a que lo más probable es que ejercía el oficio más antiguo, como dicen algunos, por el hecho de tener capacidad adquisitiva para un frasco de perfume de alabastro. Ahora bien, después viene una crítica. El fariseo critica al maestro. Si fuera profeta, estoy en el versículo 39 de San Lucas 7, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Y le pone el ejemplo de los dos deudores. Y ahí dice que al que más se le perdona, más ama. Y en el versículo 44, vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Era una de las costumbres, lavar los pies de las visitas. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado
de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque me amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y le dice, tus pecados son perdonados. Y aquí viene la sorpresa. ¿Quién es este que perdona pecados? Y el Señor le dice a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora, la pregunta, ¿dice que a esta mujer Cristo le echó fuera 7 demonios? ¿Dice que era la Magdalena? No lo dice, pero se asocia que como después se nombra a la Magdalena, se cree que es esta. Y la otra confusión que surge es precisamente que hay un pasaje muy similar, muy similar. Y está en Juan capítulo 12, versículo 3. Dice que tenemos a María de Betania. Vamos a San Juan capítulo 12. Jesús es ungido en Betania. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania. ¿Dónde tiene evento esta situación? Betania. Donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Aquí el muerto resucitado estaba compartiendo y era momento de fiesta en la casa de esta familia en Betania. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis, mas con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Quizás por aquí comienza la confusión. Se nombra a la Magdalena, de la cual Cristo había sacado 7 demonios. Versículos antes, en el capítulo 7, se nos habla de una mujer que sí era pecadora, en casa de Simón el fariseo, que llora a los pies de Cristo, los enjuga, los lava con su lágrima, enjuga con sus cabellos y derrama perfume. Y acá aparece María de Betania haciendo algo similar. Pero si somos honestos, en ninguno de los pasajes presentados se especifica que era la Magdalena la que lloraba a los pies de Cristo. Es más, en este pasaje no se especifica que ni siquiera María de Betania lloraba a los pies de Cristo, sino que estaba haciendo un acto de suma reverencia y adoración hacia el Señor Jesucristo. Entonces, por un lado, hay una mujer pecadora que adora a Cristo y que manifiesta un profundo arrepentimiento a través de sus lágrimas, lo que impactó en fe al Señor y le valió ser perdonada. Y por otro lado, una de las cercanas de la familia de amigos, María, Marta y Lázaro, en este caso María, adorando al Maestro y anticipadamente manifestando lo que sería la muerte y sepultura del divino.
pero en ningún caso podemos aventuradamente decir que es la Magdalena. Y para cerrar, para concluir, para que no quede nada en el tintero, volvamos a San Marcos, capítulo 14, versículos 3 al 9. San Marcos, capítulo 14, versículos 3 al 9. Mire lo que va a pasar acá. Aquí también se habla y se dice esto, y es aquí donde surge confusión. Jesús es ungido en Betania, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, en otras palabras, el ex leproso, porque obviamente el maestro ya lo había sanado, pero estando él en Betania, aquí se nos arrojan antecedentes, en casa de Simón el leproso. Entonces aquí entendemos que estaba el Señor Jesucristo en Betania, en casa de Simón el leproso, junto a la familia de amigos, Lázaro, María y Marta. Y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Mire qué interesante. En una se nos dice que son los pies y aquí que es la cabeza. Y esto tiene la directa concordancia con lo que se planteaba en San Lucas capítulo 7, versículos 37 al 38. Ahora, hay que entender que los evangelios son enfoques de cada uno de los testigos o de los que recopilaron información. Testigos de los hechos fueron Mateo y Juan, testigos directos. Marcos fue un discípulo de Pablo y dicen que fue el primer evangelio escrito y recibió directa iluminación de los hechos a través de su relación también con el apóstol Pedro. Y en el caso de Lucas, él también indagó diligentemente en los hechos acontecidos, aunque no era protagonista en primera persona, junto a los 12 originales, porque él no fue apóstol. Sin embargo, ya tenemos suficiente información para entender que se nos habla de una mujer que lloró a los pies de Cristo, la cual era pecadora. Pero no se dice por ningún lado que era María Magdalena. Lo más probable es que sí, cada uno de los enfoques los posicionamos para hacer una idea completa, lo más probable es que sí, la que lloró a los pies de Cristo y derramó ese perfume fue María de Betania, hermana de Lázaro. Lo más probable. Mire qué interesante. Pero no la Magdalena. Ahora, la idea de la cabeza y los pies, también puede ser que el perfume se derramó desde la cabeza hasta los pies de Cristo y la mujer enjugó con sus cabellos tanto las lágrimas y el perfume de los pies del Maestro. En ninguno de los evangelios hay contradicción, sino que hay que complementar la información que se nos da. Entonces, conclusión, no hay evidencia bíblica sustentable para decir que la mujer que lloró a los pies de Cristo fue María Magdalena. A lo más, probablemente puede haber sido, dado el contexto de lo que se nos arroja de información, que haya sido María de Betania, la hermana de Lázaro. Consejo. Una cosa es lo que la tradición diga, una cosa es lo que acostumbramos a considerar como bíblico,
Pero otra cosa es cuando indagamos más diligentemente y más profundamente en la Biblia y vamos a llegar a comprender que a través de los años muchas cosas que damos por bíblica no lo son. Entonces, en el consejo, estudiemos más profundamente la Escritura y no nos quedemos solamente con los que nos digan porque alguien pensó que era así. Consigna y lema para el día de hoy. Dios pide que escudriñemos las Escrituras. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.